Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un tema que ha estado en boca de todos, o al menos, en todos los rincones de Internet. Vamos a romper el silencio, a desvelar la verdad detrás de algo que ha generado muchísima especulación y, seamos sinceros, muchísima intriga. Hablamos de Demet y Can. Sí, esa pareja que tantos admiramos, que tanto seguimos, y que, para sorpresa de muchos, ha estado sumida en un mar de rumores. Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre lo que realmente ha estado sucediendo. ¿Están listos para descubrir la verdad al descubierto? Si es así, asegúrense de estar bien cómodos porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio, no se olviden de ese pequeño botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Durante semanas, quizás meses, hemos visto fragmentos, hemos leído titulares que van y vienen, y hemos sido testigos de una marea de especulaciones sobre la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. Es normal, ¿verdad? Son dos figuras públicas queridas, admiradas, con una química innegable que traspasó la pantalla y cautivó a millones. Y cuando algo así parece tambalearse, o cuando hay un silencio prolongado que no coincide con su habitual forma de comunicarse, la imaginación colectiva se dispara. Se habla de rupturas, de crisis, de reconciliaciones, de terceros en discordia, un auténtico torbellino de chismes y rumores. ¿Pero cuánto de esto tiene fundamento? ¿Qué hay detrás de esas cámaras, detrás de esos amigos cercanos, que dan declaraciones anónimas? La verdad, mis amigos, es que en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se llena con suposiciones. Y cuando se trata de parejas tan populares como Demet y Can, el escrutinio es aún mayor. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones, de interpretaciones y, lamentablemente, a veces, de verdades a medias o directamente falsas. Hemos visto cómo pequeños gestos, una foto eliminada, un comentario ambiguo, se magnifican hasta convertirse en pruebas irrefutables de un drama que quizás nunca existió. Pero hoy, vamos a tratar de separar el grano de la paja. Vamos a indagar en las pocas declaraciones oficiales que han surgido, en los análisis de los medios más fiables y, sobre todo, en la lógica de las situaciones. Porque, seamos honestos, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se rumorea es cierto. Recordemos el inicio de su historia. Su química en la serie Erkencicus fue algo electrizante. Era palpable. La forma en que se miraban, la espontaneidad de sus diálogos, la pasión que transmitían, hizo que muchos soñaran despiertos. Y como suele suceder, esa conexión en la ficción, esa chispa que enamoró a la audiencia, llevó a muchos a desear que esa magia se trasladara a la vida real. Y vaya si lo hizo, al menos por un tiempo. Vimos cómo compartían momentos, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, cómo sus vidas parecían entrelazarse de forma genuina. Y sí, hubo un tiempo en que la relación entre Demet y Can era un tema de conversación constante, pero en un tono de admiración y alegría por verlos juntos y felices. Luego, como suele ocurrir en las relaciones, y más aún cuando están bajo el ojo público, las cosas comenzaron a tomar un matiz diferente. El primer indicio de que algo podría estar sucediendo, o quizás de que la intensidad de las especulaciones estaba afectando, fue un cierto hermetismo. Un paso atrás de las redes sociales, un menor número de apariciones conjuntas, declaraciones más medidas y escuetas. Y es ahí donde el ruido comenzó. Unos decían que estaban pasando por un momento difícil, otros que simplemente necesitaban más privacidad, y otros, los más imaginativos, inventaban historias completas. Lo interesante de este caso es la forma en que la narrativa pública se construye. No se basa necesariamente en hechos probados, sino en interpretaciones, en lo que se dice, en la influencia de lo que los fanáticos quieren creer. Y cuando se trata de Demet y Can, los fanáticos son muchos y muy apasionados. A lo largo de los años hemos visto cómo diferentes medios y fuentes anónimas han lanzado sus teorías. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias creativas, de presiones de la industria, e incluso, de celos profesionales. Cada una de estas teorías, por más inverosímil que pareciera, encontraba eco en algunos sectores, alimentando el ciclo de rumores. Pero, ¿qué sabemos realmente? Si retrocedemos, recordaremos que hubo momentos en los que ambos confirmaron su relación, aunque siempre con un aire de cautela, como si fueran conscientes de la intensidad con la que se les observaba.
Y luego hubo un periodo de silencio, un enfriamiento en la comunicación pública que no pasó desapercibido. Es crucial entender que la vida de las celebridades, por muy esta que esté, sigue siendo privada en su esencia. Lo que nosotros vemos es una versión curada, una selección de momentos que deciden compartir. Y cuando deciden no compartir, o cuando deciden mantener un perfil bajo, es su derecho. Sin embargo, para la audiencia, esto se traduce en un vacío que se llena con todo tipo de hipótesis. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido recientemente para que este tema vuelva a surgir con tanta fuerza? Parece que ha habido nuevas pistas, o al menos interpretaciones nuevas de viejas pistas. Se ha rumoreado que Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, en proyectos en Italia y más allá, lo que naturalmente lo aleja de Turquía y por extensión, de su vida en Estambul. Por otro lado, Demet Özdemir sigue siendo una figura central en la industria turca, con proyectos que la mantienen muy activa en su país. Estas diferencias geográficas y de enfoque profesional son un factor innegable en cualquier relación, y más aún cuando las carreras son tan exigentes. Además, hemos visto a Demet en eventos, sola, sonriendo, interactuando con la prensa, pero sin menciones directas a Can. Y a Can, también enfocado en sus compromisos laborales, en ocasiones con comentarios que para algunos son señales de soltería o de estar enfocado en sí mismo. El problema es que estas interpretaciones son muy subjetivas. Un comentario sobre estar enfocado en el trabajo puede ser simplemente eso, o puede ser una forma sutil de comunicar un cambio en su estado civil. Lo que sí parece ser una constante en la vida de ambos es el respeto mutuo y la admiración, al menos desde la perspectiva pública. A pesar de los rumores de distanciamiento, nunca ha habido palabras hirientes o acusaciones directas de ninguna de las partes hacia la otra. Esto, para mí, es un indicador importante. Significa que sea cual sea la situación actual de su relación, parece que se han separado en términos civilizados. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo la prensa turca, y en general los medios de entretenimiento, tienden a crear narrativas. Si no hay una ruptura explícita, se busca la forma de insinuarla, de hacerla parecer inevitable. Y esto, a su vez, influye en la percepción del público. Existe la posibilidad de que simplemente se hayan distanciado de forma natural, que sus caminos, aunque antes entrelazados, hayan empezado a divergir. Es una posibilidad muy real y, a menudo, la más probable en la vida real. Las relaciones evolucionan, las personas cambian, las prioridades se reajustan. Y cuando se está en el ojo del huracán mediático, mantener una relación es una tarea titánica. La presión constante, la falta de privacidad, la exposición a las críticas, pueden desgastar incluso los vínculos más fuertes. Entonces, ¿cuál es la verdad al descubierto sobre Demet y Can? Si tuviéramos que basarnos en las evidencias tangibles y en la prudencia, diríamos que en este momento su relación no es la misma que fue. El silencio prolongado, la distancia geográfica y el enfoque individual en sus carreras sugieren un distanciamiento, quizás una ruptura, o al menos, una pausa significativa. Sin embargo, la falta de una confirmación oficial por parte de ellos mismos deja un espacio abierto a la especulación. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la intensidad de su química en Erkencikus fue real y cautivadora, y que esa conexión, ya sea profesional o personal, dejó una huella imborrable en sus seguidores. Y es precisamente por eso que el interés por su vida personal sigue siendo tan alto. Quizás la lección aquí es aprender a disfrutar de su talento en la pantalla, de su trabajo, y a respetar su privacidad cuando deciden no compartir ciertos aspectos de su vida. La verdad, en muchas ocasiones, es más sencilla y menos dramática de lo que imaginamos. Puede que no haya habido un gran escándalo, sino simplemente dos personas cuyas vidas tomaron direcciones diferentes. Y aunque nos duela como fanáticos ver que esa magia compartida quizás ya no exista en la misma forma, es importante recordar que ellos son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios procesos. Lo que sí podemos decir, es que ellos han roto el silencio, pero no de la forma que muchos esperaban. No con una gran declaración de guerra o de reconciliación. Lo han hecho a través de sus acciones, de sus ausencias, de sus enfoques en sus respectivas carreras. Y nosotros como audiencia estamos aquí observando, interpretando y tratando de descifrar la verdad. Y para mí la verdad más probable es que, después de un periodo de intensa conexión y atención mediática, sus vidas han tomado caminos distintos. Quizás se aman, quizás se aprecian, pero la intensidad y el tipo de relación que tuvieron en su momento ha evolucionado.
Y eso, mis amigos, es parte de la vida, es parte del crecimiento personal. Ha sido un placer acompañarlos en esta investigación. Espero que este análisis les haya parecido interesante y que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Si les ha gustado el contenido de hoy, si creen que hemos logrado desvelar un poco de esa verdad tan buscada, no olviden dejarnos un pulgar hacia arriba. Ese me gusta nos motiva muchísimo. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nuestros próximos vídeos. Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Demet y Can? ¿Creen que haya algo más que no sepamos? Dejen sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.